El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Londres agonizaba bajo el peso de su propia inmundicia en el otoño de 1888. Era una ciudad de contrastes brutales donde la riqueza más obscena convivía con la miseria más absoluta y en ningún lugar esa brecha era más profunda que en el East End. Allí en el laberinto de callejuelas empedradas y patios traseros infectos que formaban el distrito de Whitechapel. La vida no valía nada y la esperanza era una moneda que hacía tiempo había dejado de circular. La niebla no era simplemente un fenómeno meteorológico sino un sudario amarillento y denso cargado de hollín y emanaciones tóxicas que se pegaba a la piel y ocultaba los pecados de una sociedad victoriana que prefería mirar hacia otro lado. En ese escenario de pesadilla donde las farolas de gas apenas lograban perforar la oscuridad comenzó a gestarse una leyenda de sangre que marcaría para siempre la historia criminal del mundo. Las mujeres de Whitechapel no vivían. Simplemente sobrevivían día tras día vendiendo sus cuerpos por unas pocas monedas que les permitieran pagar un lecho en una pensión de mala muerte o un trago de ginebra barata para olvidar el frío que les calaba los huesos. Eran almas perdidas que caminaban por el filo de la navaja sin saber que un depredador silencioso las acechaba desde las sombras esperando el momento preciso para atacar con una ferocidad que desafiaba toda comprensión humana. Marian Nichols, a quien todos llamaban Pally, fue la primera en sentir el aliento helado de la muerte en su nuca. Aquella fatídica madrugada del 31 de agosto, la mujer de 43 años había sido expulsada de su alojamiento por no tener dinero para pagarla cama y caminaba tambaleándose por Whitechapel Road asegurando a quien quisiera escucharla que pronto conseguiría el dinero gracias a su bonito sombrero nuevo. Nunca llegó a reunir esas monedas pues su cuerpo fue hallado poco después en Bucks Row con la garganta cortada de tal manera que la cabeza apenas se sostenía sobre los hombros, y el abdomen mutilado con una saña que hizo apartar la vista a los policías más veteranos. El horror se instaló en el corazón de Londres como un virus letal. Los periódicos comenzaron a vender ejemplares por miles alimentando el morbo y el pánico de una población que veía en cada sombra a un monstruo, pero el asesino apenas estaba calentando sus manos. Una semana después, el 8 de septiembre, la muerte volvió a golpear con una precisión quirúrgica en el patio trasero del número 29 de Ambury Street. Annie Chapman, conocida como Annie la Oscura por su tez morena y su cabello rizado, fue la elegida. Annie estaba enferma y consumida por la tuberculosis y la vida dura, pero luchaba por conseguir algo de comida o un lugar donde dormir. Su encuentro con el destino fue brutal y silencioso. Cuando el inquilino de la casa salió al patio con las primeras luces del alba, se encontró con un espectáculo dantesco que superaba con creces la atrocidad cometida contra Pally Nichols. El cuerpo de Annie yacía junto a la cerca con las entrañas extraídas y colocadas sobre su hombro izquierdo en un ritual macabro que sugería una mente perturbada pero metódica, poseedora de ciertos conocimientos anatómicos que aterraron a los forenses. La policía metropolitana estaba desbordada y el inspector Frederick Abberline, uno de los mejores detectives de Scotland Yard, fue asignado al caso para intentar poner orden en el caos. Abberline era un hombre meticuloso y conocedor de las calles del este, pero se enfrentaba a un fantasma que no dejaba huellas ni testigos y que parecía desvanecerse en la niebla después de cada crimen. Las detenciones se sucedían sin éxito y los sospechosos entraban y salían de las comisarías mientras la presión pública aumentaba hasta niveles insoportables. Se hablaba de médicos locos, de carniceros judíos, de marineros extranjeros e incluso de miembros de la realeza. Pero nadie tenía una prueba sólida. Solo había miedo y rumores que corrían como la pólvora por los pubs y los mercados callejeros. Fue entonces cuando el asesino decidió romper su silencio y burlarse de quienes intentaban darle caza. A finales de septiembre llegó a la Agencia Central de Noticias una carta escrita con tinta roja que cambiaría para siempre la percepción del caso. El autor se jactaba de sus crímenes y prometía seguir con su trabajo hasta que le atraparan. Firmaba la misiva con un nombre que se convertiría en sinónimo de terror absoluto: Jack el Destripador. Aunque la autenticidad de la carta sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy, su impacto fue innegable, pues dio un nombre al miedo y transformó a un asesino anónimo en una celebridad siniestra. El Destripador no era solo un matarifes, sino un personaje que jugaba con la policía y con la prensa, disfrutando de la atención y del pánico que generaba. La noche del 30 de septiembre quedaría grabada a fuego en la memoria de la ciudad como el evento doble, una jornada de sangre en la que el monstruo demostró su insaciable apetito y su audacia. La primera víctima fue Elizabeth Stride, una mujer sueca alta y delgada conocida como Lon, cuyo cuerpo fue encontrado en Dudfields Yard pasada la 1 de la madrugada. Sin embargo, algo había salido mal para el asesino, pues Liz solo tenía el cuello cortado y no presentaba las mutilaciones
abdominales características de los crímenes anteriores. Se especuló que el destripador había sido interrumpido por la llegada de un carro y que había huido dejando su obra incompleta. Frustrado y con la sed de sangre aún intacta, el asesino no buscó refugio sino otra presa. Apenas 45 minutos después y a poca distancia de allí en Mitre Square se encontró con Catherine Eddowes. Esta vez no hubo interrupciones y la furia desatada sobre el cuerpo de Catherine fue indescriptible. El destripador no solo la mutiló atrozmente sino que se llevó un trofeo, un riñón que extrajo con habilidad experta. Además dejó una pista críptica en Goulston Street, un trozo del delantal de Eddowes manchado de sangre junto a una inscripción en tiza en la pared que rezaba: los Jubes son los hombres que no serán culpados por nada. La frase fue borrada apresuradamente por orden del comisionado de la policía de la ciudad para evitar disturbios antisemitas, pero el misterio de su significado perduró. Octubre pasó entre una calma tensa y rumores constantes. La ciudad contenía el aliento esperando el siguiente golpe mientras la policía seguía dando palos de ciego. Se recibieron más cartas, algunas acompañadas de trozos de carne conservada en vino que el remitente aseguraba pertenecían a las víctimas. El juego psicológico del asesino estaba destrozando los nervios de los investigadores y de la población. La gente dejó de salir por las noches y las prostitutas de Whitechapel trabajaban aterrorizadas mirando a cada cliente a los ojos buscando el brillo de la locura. Pero el hambre y la necesidad eran más fuertes que el miedo y las calles nunca quedaban del todo vacías. El acto final de esta tragedia griega tuvo lugar el 9 de noviembre en una pequeña habitación de Miller's Court. Mary Jane Kelly, la más joven y atractiva de las víctimas canónicas del destripador, vivía allí en un cuarto alquilado que se convertiría en el escenario de la carnicería más espantosa jamás vista en Londres. A diferencia de los crímenes anteriores que se cometieron en la calle y con la prisa de no ser descubierto, el asesinato de Mary Kelly ocurrió en la privacidad de su habitación, lo que dio al asesino todo el tiempo que quiso para llevar a cabo sus fantasías más oscuras. Cuando el casero envió a su ayudante a cobrar el alquiler a la mañana siguiente, el joven miró por la ventana rota y retrocedió horrorizado ante lo que vio sobre la cama. Mary Kelly había sido literalmente desmantelada. Su rostro estaba irreconocible y sus órganos esparcidos por la habitación como si se tratara de una lección de anatomía infernal. El nivel de violencia ejercido sobre aquella joven superaba todo lo imaginable y marcaba el clímax de una orgía de sangre que había mantenido en vilo al Imperio Británico durante meses. La escena era tan grotesca que las fotografías tomadas por la policía siguen causando escalofríos más de un siglo después. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, el destripador desapareció. La niebla se tragó al hombre del abrigo oscuro y el maletín médico y nunca más se volvió a saber de él con certeza. Los asesinatos cesaron, o al menos cesaron aquellos que llevaban su firma inconfundible, y Whitechapel volvió poco a su rutina de miseria y olvido, pero la cicatriz quedó abierta para siempre. La investigación continuó durante años acumulando expedientes y teorías, pero sin llegar nunca a una conclusión definitiva. Se barajaron nombres de abogados frustrados, peluqueros polacos, estafadores americanos y aristócratas decadentes, pero ninguno pudo ser acusado formalmente ante un tribunal. El secreto de la identidad de Jack el Destripador se convirtió en el gran enigma de la criminología moderna, un rompecabezas al que le faltaban piezas esenciales que quizás se perdieron en la burocracia policial o que fueron destruidas deliberadamente para proteger a alguien poderoso. La leyenda creció alimentada por la literatura y el cine, transformando la realidad sórdida de 5 mujeres asesinadas en un mito gótico que fascina y aterra a partes iguales. Se ha dicho que Jack era un producto de su tiempo, una manifestación del mal que latía bajo la superficie de la hipócrita sociedad victoriana. Otros aseguran que era un loco solitario impulsado por voces internas que le ordenaban limpiar las calles de vicio. Fuera quien fuera, logró lo que pocos criminales han conseguido: la inmortalidad a través del horror. Hoy en día las calles de Whitechapel han cambiado. Los edificios modernos se levantan donde antes había tugurios infectos y los turistas realizan recorridos guiados por los lugares donde corrió la sangre, buscando sentir un eco de aquel terror primigenio. Pero cuando cae la noche y la niebla del Támesis vuelve a arrastrarse por los callejones, todavía es posible sentir una presencia inquietante, una sombra que observa desde la esquina y que nos recuerda que el mal nunca desaparece del todo, solo cambia de forma y espera su momento. La historia de Jack el Destripador no es solo la crónica de unos crímenes sin resolver, es un espejo oscuro en el que nos miramos para descubrir nuestros propios miedos y obsesiones. Es el recordatorio de que la civilización es una capa muy fina que puede romperse en cualquier momento, dejando al descubierto la bestia que llevamos dentro.
Las víctimas Pally Nicole Sunny Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dobbs y Mary Jane Kelly no deben ser olvidadas ni reducidas a meros nombres en un expediente policial. Eran mujeres de carne y hueso con sueños y esperanzas que fueron brutalmente truncados por una mano cruel. Su memoria es el único legado que podemos rescatar de entre las sombras de aquel otoño terrible de 1888. El misterio persiste y quizás sea mejor así. Tal vez la verdad sea tan insoportable que preferimos cubrirla con el velo de la leyenda. Tal vez ya que el destripador no fuera un solo hombre sino muchos, o tal vez no fuera nadie en concreto sino la encarnación misma de la violencia que engendra la pobreza y la desigualdad. Sea como fuere, su figura sigue caminando por nuestra imaginación con su sombrero de copa y su maletín, perdiéndose en la niebla eterna de un Londres que ya no existe pero que sigue vivo en nuestras pesadillas. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.